Marisa, muy buenas noches. Y Merlin González, Luis Fernando, Rola Zurdia, a todos ustedes, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Iván, Julie, Elizabeth, pues nuevamente muchas gracias, como lo hago y lo seguiré haciendo siempre, todos los días viernes, especialmente, ¿verdad? Los días viernes, especialmente que estén aquí en clases. Sé que son pocos los que se conectan en vivo, que se conectan en directo, que están aquí. En la clase anterior les decía a la sección C que me daba un poco de pena, ¿verdad? Sorpresa no, pero de pena sí, me preocupa mucho. El día del examen pues tenía las dos clases llenas, o sea, dos clases llenas para dos secciones, tanto la C como la D. Y lamentablemente pues se me están conectando en la clase anterior 72 alumnos nada más. Tengo 576 alumnos inscritos, se examinaron 565 alumnos, ya me pidieron 5 personas, 5 alumnos, hoy al terminar la clase pues voy a examinarlos vía teléfono, ¿verdad? Vía videollamada. Entonces me preocupa la cantidad de alumnos que se están conectando. Ya tenemos las clases de la otra semana de manera presencial, la siguiente semana hasta el 13 de mayo, que creo sería nuestra última clase. De ser necesario pues tendríamos el 17 de mayo, pero todavía tenemos la clase de hoy, que es el 3 de mayo, tenemos la clase del 6 de mayo, la clase del 10 de mayo y la clase del 13 de mayo, que creo que con 4 clases, esta y 3 más, creo que estamos terminando el tema del protocolo que hoy mismo estamos. Sé que todos los que, la mayoría recuerdo más o menos sus nombres y sé que son los mismos los que siempre están en clases y pues de alguna manera, ¿verdad, compañeros? Pues nuevamente les agradezco que estén ustedes recibiendo la clase hoy a la última hora del día viernes, primer viernes del mes, y empezamos pues ya con este tema del protocolo. Solo quiero comentarles rápido y brevemente para... Alguien me preguntó en los exámenes, les dije a los compañeros de la otra sección que lamentablemente les había dicho, ¿verdad? Tenía un compromiso familiar este miércoles. Este fin de semana también lo voy a tener un poco apretado de temas. Este no es familiar, es un tema laboral. La empresa que yo presto mis servicios pues tiene proyectos fuera del municipio de Guatemala, ¿verdad? Tiene Palín, San José Pinula, Fraijanes, Palencia, San José Pinula les dije, ¿verdad? San Miguel Petapa. Entonces pues algunos fines de semana pues siempre en nuestro departamento va a haber algunos temas de orden jurídico y entonces no estoy seguro, pero creo que pues el día de mañana, no domingo, ¿verdad? Pero el día de mañana creo que sí voy a tener un compromiso con esto, por eso se me va a cerrar un poquito. La verdad no pude calificar exámenes, pero mi ofrecimiento a ustedes y a los compañeros de la otra sección es que no pasa del 10 de mayo, o sea, de hoy en 8 o más tardar, yo les estaré entregando sus notas para que ustedes ya sepan. Voy a tratar de trabajar un poquito el domingo y entre semana pues tendré que, si necesito acostarme más tarde de lo normal para terminar de calificar sus exámenes, ténganlo seguro que lo haré. Y el compromiso será el 10 de mayo, antes de las 12 de la noche que termine el 10 de mayo, yo les estaré entregando sus notas para que ustedes sepan y estén, sepan a qué atenerse y estén ya sabidos de cuál es su nota correspondiente para su examen final. Bien. Yo les decía, compañeros, que en la otra clase me han estado escribiendo, ¿verdad? También aquí a la dirección, que si no dejo un trabajo no puedo dejar. Se me están adelantando con el tema de la zona mínima. Primero veamos sus exámenes, veamos qué resultados. Yo ahorita, como me decía en la otra sección, yo no puedo decirles que en términos generales están mal porque un 25% calificado. 146 exámenes, no recuerdo la cantidad de la D o la C, pero son 146 exámenes. De 565 exámenes,
yo les decía que no es ni el 25% lo que he calificado. Entonces no puedo determinar, ¿verdad?, si es en términos generales cómo les fue. Así que yo entiendo y lo miro, y siempre ha pasado eso, pero creo que a todos los profesores nos pasa, ¿verdad?, que alguna variante viene un poquito más difícil o menos complicada o más fácil que otra variante, y entonces pues lógicamente hasta en eso tengo que determinar, hasta en eso tengo que ver. Yo se los dije, ¿verdad?, en la sección D, en la sección C hay un 40, y en la sección D de ustedes, en la sección D hay, pues de los que califiqué, los 146, hay 237, que son las notas más altas en la sección de ustedes, 237, y en la sección C hay un 40. Ahí les puedo decir, no he calificado más, pero mi ofrecimiento es domingo califico, y si es necesario calificar entre semana, pues todos los días lo haré para poderles cumplir sus notas el 10 de mayo a más tardar, ¿sí? Bien. Quiero entonces, compañeros, comentarles que vamos a ver el tema del protocolo. El tema del protocolo lo iniciamos ya como el último tema. Siempre he dicho que es un tema muy importante, es un tema que ustedes deben de conocer, que ustedes deben de manejar. Es un tema de verdad que, pues, aparte de que me gusta platicar de este tema, me gusta hablarlo, me gusta que ustedes lo sepan, les quiero comentar que este tema se les tendrá que quedar para el resto de su vida profesional. El protocolo lo van a usar siempre, el protocolo va a ser parte de su herramienta, va a ser parte de sus insumos, va a ser parte de todo lo que van a tener que utilizar como notarios, ¿verdad? Estoy hablando como notario, ¿verdad? Y entonces, para aquellos alumnos que se van a dedicar al notariado, aquellos alumnos que van a ejercer en el notariado, pues lógicamente tienen que saber qué es el protocolo, cuáles son sus formalidades, qué deben de hacer con el protocolo y cómo se utiliza. Así que empezamos entonces con el tema del protocolo diciéndole lo siguiente. Como lo dije, en el examen hubo algunos compañeros que me pusieron que ustedes que están en la D, a las dos variantes les venía esa, uno que venía ecléctica y el otro ecléctica con P, pero tengo 5 alumnos que me pusieron, bueno, diferentes, pero alguna compañera que me puso, licenciado, un mal teclazo el que puso, la palabra correcta es ecléctica y no ecléptica. Lógicamente me estaba corrigiendo un mal teclazo, por supuesto, pero lo que ella no sabía es que era una forma para mí de comprobar quiénes llegan a clases y quiénes no llegan, porque los que me pusieron ninguna de las opciones es correcta, pues yo sabía que llegaron a clases y sabían que no era mal teclazo, sino que simple y sencillamente era que no existía la palabra ecléctica, que lo habíamos platicado en clase. Y en la otra variante, pues era ecléctica con C, era la correcta, ¿verdad? Porque así venían las preguntas. Bien, pues de esta forma quiero también contarles y explicarles con lo del... que en el tema del protocolo, ¿verdad? El tema del protocolo y el registro notarial. Les quiero comentar, la palabra protocolo es sinónimo de registro notarial, o el registro notarial es sinónimo de protocolo. Y cuando hable ahorita de la etimología, les voy a explicar también lo que son los antecedentes, pero cuando hable de la etimología, tendré que explicarles por qué de repente en algún momento vamos a perder la palabra protocolo y vamos a tener que utilizar la palabra registro notarial. Mi forma de comprobar la lectura, pues, o la asistencia y comparecencia a las clases, cuando era presencial, siempre les digo, protocolo y registro notarial es lo mismo. Cuando hacía el examen y preguntaba de la definición de registro notarial, me ponían que era la institución del Estado donde los notarios se inscribían para poder ejercer el notariado. Incorrecta la respuesta, ¿verdad? No existe un registro para notarios así llamándolo, denominándolo registro notarial. Donde se inscriben los notarios y donde nos fiscalizan es el Archivo General de Protocolos, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, que es una institución que está adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Así que, por favor, sepamos, protocolo es sinónimo de registro notarial es sinónimo de protocolo, y las dos palabras las podemos utilizar.
voy a usar mi registro notarial o voy a usar mi protocolo, aunque muchos decimos, y creo que es correcto, ¿verdad? No es correcto decir mi protocolo, porque es mi propiedad, es mío. El registro notarial y el protocolo no es propiedad mía. Nos lo entregan en calidad de depósito, porque cuando nos lo solicitan, pues tenemos que cumplir con todas las disposiciones reglamentadas y reguladas para los efectos de un depositario. El depositario, cuando le piden los bienes que tiene depositados como depositario, pues tiene la obligación de entregarlos en la misma forma como lo recibió. Y de esta manera, pues les digo, nosotros decimos el registro notarial a mi cargo o el protocolo a mi cargo, porque está a mi cargo, ¿verdad? Solo y única y exclusivamente yo, Jorge Mario Álvarez Quiroz, puedo utilizar las hojas de papel sellado especial para protocolos que tienen esta numeración y que tiene este número de registro que queda inscrito en el ASAP. Ya les explicaré qué los demás datos nos piden, y eso es lo que permite que nos puedan, digamos, de alguna manera rastrear. El registro de la propiedad, el registro mercantil y algunos otros registros que están conectados en línea con la Superintendencia de Administración Tributaria. Si tuvieran duda del número de registro, pueden ingresar a la página de la SAT, ellos están en línea, pueden poner el número fiscal, el número de registro, y le dirá a qué notario le corresponde y a qué notario le hicieron la venta de esas hojas. Entonces ya el operador dirá, bueno, si es de Jorge Mario Álvarez Quiroz, esta escritura, no hay problema, y así pueden ir verificando. Esto de alguna manera es un paliativo, ¿verdad? De alguna manera es una medida que trata de corregir algunos errores los cuales se han aprovechado los fraudulentos, ese grupo de notarios que andan haciendo fraudes, que andan pues falsificando escrituras públicas, ¿sí? Bueno. Ya hablé entonces de los antecedentes, no, voy a hablar de los antecedentes. Con los antecedentes, compañeros, quería comentarles algo que comenté en la otra clase. Pues cuando uno habla de la Biblia, rápidamente pues pensarán que uno, bueno, yo quiero decirles, soy católico, creo mucho en Dios, le pido mucho de Dios, siempre en temas familiares, personales, en todos los temas de mi vida, pues siempre ha estado Dios, ¿verdad? Entonces, pero voy a hablar de un tema de la Biblia, y cuando termine de explicarles el tema, sabrán ustedes por qué, ¿verdad? No me gusta involucrar la religión con mis temas académicos o con el tema de derecho notarial, pero creo que es necesario solo para que vean ustedes la profundidad de lo que es el tema del registro notarial y del protocolo, que ya en esas instancias de la Biblia, ya en esas instancias, en esa época bíblica, ya se hablaba de un tema de cuidado, de protección, de permanencia. Recuerden ustedes cuáles son las finalidades del derecho notarial: seguridad, valor y permanencia. Y precisamente cuando hablamos de ello, pues decimos, en esta época bíblica ya se hablaba de cómo guardar, cómo conservar, cómo proteger una escritura. Entonces, antes de leerles este capítulo, una parte, ¿verdad? Una parte, porque es pequeño. Antes de leerles este capítulo de la Biblia, o este pasaje bíblico, les comento también, ¿verdad?, que cuando no hablaba de la Biblia, siempre les comentaba que como antecedente histórico tenemos la pragmática de Alcalá. La pragmática de Alcalá pues determinaba que en esa época, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de la ley del ventoso, que era una ley pues que estaba determinada por la trilogía que era en latín, que era Roma, ¿verdad? Estamos hablando también de España y de Francia. Esa trilogía de esos países, ¿verdad?, Francia, España e Italia, pues crearon esa ley del ventoso, y en la ley del ventoso, la pragmática de Alcalá, pues se determinaba que los notarios o los encargados, los funcionarios encargados de faccionar, de autorizar los instrumentos públicos, de alguna manera tenían que idear la forma o buscar una fórmula idónea de cómo proteger, conservar, guardar los originales, para que de ese original pudieran obtenerse cuantas copias fueran necesarias en esa época, ¿verdad? En el tema nuestro ya existe entonces eso, existe esta hoja de papel sellado especial para protocolos. Les comento
cuando digo este es el protocolo, no, ¿verdad? Esto no es protocolo, esta es la colección ordenada, perdón, esta es una hoja de papel sellado especial para protocolos que me va a servir para que durante un año yo pueda ir coleccionando esas hojas y al final del año decir, bueno, tengo un protocolo. Así, de esa manera puedo decirles, este es un protocolo, ¿sí? Este es el protocolo, porque esto sí ya es una colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolización, de razones de legalización de firma. Esto sí ya puedo yo decir, ¿verdad? Aseverar, ya puedo afirmar, este es un protocolo. ¿Por qué? Porque es colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Las conservamos, las protegemos, las guardamos, ¿sí? Bueno. Entonces, miren en la Biblia, me preguntaban en la otra clase y yo les decía que con muy poca propiedad puedo hablar de la Biblia, entonces me decían qué versículos. Alguien, pues una compañera nos sacó rápidamente de la duda y dijo que ella podía explicar lo de la Biblia, y entonces algo explicó que es Jeremías capítulo 32, del versículo 9 al 14, algo así dijo ella, pero ella lo explicó. Yo no les puedo decir más que lo que escribí aquí cuando me proporcionaron esto. Les cuento que hasta el año pasado inicié leyéndoles esto porque me pareció interesante y se los voy a leer de manera rápida. Dice: comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré pues ese campo a mi primo Anamel de Anatot y le pagué como precio 17 siclos de plata. ¿Sí? Después hice la escritura de contrato y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se la entregué a Baruch, hijo de Neerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Hananel, de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Miren lo interesante de este tema. Lo interesante es que se hizo la escritura, hubo testigos, como ya lo vamos a ver el otro semestre, se hizo la escritura, pero miren esta parte de aquí que tiene que ver con la guarda, custodia y conservación. Delante de ellos di esta orden a Baruch: toma estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado junto con la copia abierta, y colócalos en un cántaro de greda a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo, porque esto es lo que Yahvé necesita. Y le dijo a Yahvé. Eso, compañeros, es el antecedente bíblico histórico. Imagínense ustedes, se pensaba en una jarra donde se iba a guardar la escritura pública. ¿Para qué decía? Para guardarla, conservarla, protegerla. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pues dice la ley, para guardarla, protegerla, conservarla. No es una jarra, ¿verdad? Es guardado en pastas, es empastado, es protegerlo, es conservarlo. ¿Para qué? Para que dure por mucho tiempo, dice la Biblia, para que dure para nosotros por mucho tiempo, que se conserven los originales, y aún para después nosotros de haber fallecido, de haber muerto, esos originales se encuentran guardados, protegidos, y podrán obtener cuantas copias se necesite de esto. Así que ese es el antecedente histórico. Emerson Sarceño, Keila Ramos, pues yo recuerdo, de verdad vuelvo a repetir que con muy poca propiedad les puedo hablar de esto, pero alguna compañera me dijo que era del versículo 9 al 14. Yo entiendo que sí me dijo ella, y así lo escribió, y entonces Emerson Sarceño dice que el primer notario de la Biblia fue Moisés, su protocolo fueron principalmente los 10 mandamientos. Pues muchas gracias, Emerson Sarceño, por comentarnos esto. Es algo, ¿verdad?, que le va nutriendo a uno sobre estos aspectos históricos, bíblicos, ¿verdad?, de que ya existía esa finalidad, ya existía, digamos, esa decisión de los hombres, de los ciudadanos, de proteger, de conservar las declaraciones de voluntad para que se guardaran y que el factor tiempo fuera determinante, ¿verdad? Transcurridos los años, cantidad de años, se pudieran obtener las copias. Así que ese es el comentario con respecto a los antecedentes. Y luego viene etimológicamente hablando.
cuando decimos etimológicamente hablando, pues yo le decía protos, que significa protos que significa primero en línea. Primero en línea, diríamos nosotros, en la línea número 1, ya la voy a explicar que la ley lo dice, pero no es eso. Primero en línea, proto significa primero en línea. Colium o colatio significa comparación o cotejo, cotejar, comparar. Entonces, protos, cuando dice primero en línea, se refiere a la escritura matriz. Cuando dice primero en línea, nosotros ¿qué decimos? La escritura matriz. ¿Por qué dice el artículo 8 del Código Notariado escritura matriz? Porque de la escritura matriz o de la matriz, ustedes han escuchado en las imprentas, dice, voy a hacer la matriz de esta orden de impresión. Y la matriz es de aquella de la cual pueden obtener cuantas copias sea necesario. Por eso se le dice primero en línea. Protos primero en línea, pero no es que sea la línea número 1. Primero en línea significa que es la escritura matriz, que es donde primero se van a escribir todas las líneas, que es en lo que la primera vez se están escribiendo el contenido del mismo, se está haciendo constar las declaraciones de voluntad, las manifestaciones del consentimiento, las aceptaciones. Eso es lo que decimos primero en línea. ¿Por qué razón? Porque miren, busco y veo una escritura así, solo al azar quiero ver una escritura. Y vamos a ver la escritura número 14. La escritura número 14, compañeros de aquí, pues la escritura número 14 es primero en línea. Primero en línea porque por primera vez se está haciendo la declaración de voluntad de estos comparecientes. Es procesadora de Flora Sociedad Anónima y el señor José Omar Funes Rodríguez, y además comparece el Banco de Desarrollo Rural, Banrural, compareciendo a través de su representante legal, y es un contrato de apertura de cuenta corriente o apertura de un préstamo de apertura de cuenta corriente con garantía hipotecaria. Pero lo que les quiero comentar es eso, ¿verdad? Protos primero en línea. Por eso le decimos escritura matriz. Y luego colium, colatio, comparación o cotejo. Pensemos entonces, la clase pasada, estoy seguro que se los comenté, pero fue la última clase que estuvimos de manera presencial. Me recuerdo con ustedes, fue viernes, les estaba explicando y les decía, miren, hay dos formas de extender los testimonios. La primera, fotocopiando la escritura pública. Yo hago una fotocopia de la escritura pública y entonces eso se le denomina testimonio por el sistema de fotocopias. Pero luego está el otro sistema, que es el de transcripción, el de copia literal. Y piensen ustedes, del año 78, pues yo me recuerdo, ¿verdad? Año 78, por ahí, yo estaba demasiado joven. Y entonces, ahora ya no, ¿verdad? Definitivamente no. Pero yo estaba joven, pero sí recuerdo que en esa época, 78, 79, por ahí, vino la Xerox, que fue la primera que trajo un cilindro, ¿sí? Un rollo de papel especial para fotocopias, carísimas las fotocopias en esa época, costaba 50 centavos cada fotocopia, el aduplex costaba 1 quetzal, entonces era difícil fotocopiar las escrituras, salían muy caras. Entonces lo que hacían era transcribirlo. ¿Y qué es la transcripción? La transcripción es la copia literal de la escritura. Yo tengo aquí la escritura, pues agarro otra escritura al azar, la escritura pública número 21, ¿sí? La copio. ¿Y cómo la voy a copiar? Totalmente exacto como está aquí. Número 21, en la ciudad de Guatemala, el 22 de febrero del 2010, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroy, copio la escritura completa. Al terminar de copiar la escritura completa, pongo, se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí, firma y sello del notario, y empiezo, es primer testimonio de la escritura pública. Lo que hago es copiar la escritura. Por eso les quiero comentar y repetir de dónde viene el protocolo. Primero en línea, por primera vez aquí.
Colium o colatio, comparación y cotejo, porque actualmente todavía lo seguimos haciendo. Todavía decimos, cuando transcribimos la escritura, la copiamos literalmente, decimos, es testimonio de la escritura número 40, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, de fecha 18 de marzo del año 2024, que para entregar a Carolina Esteban Reyes Mirón, ¿sí?, debidamente confrontada con su original, con pulso, número, sello y firma. ¿Qué significan esas palabras? Debidamente confrontada con su original, colium o colatio, cotejé, comparé, debidamente confrontada. Eso es colium o colatio, comparar, cotejar. Porque piensen ustedes, si estoy hablándoles que en el año 1978 empezaron las fotocopiadoras y tuvo que adicionarse al artículo 67, se tuvo que adicionar una literal permitiéndole al notario que le sacara fotocopias a la escritura y extendiera su testimonio. En esa época la adicionaron. Actualmente la nueva ley de notariado que se encuentra en el Congreso tiene, entre otras las novedades, compañeros, tiene suprimir, y se lo dije en clase a ustedes el viernes que fue presencial, suprimir el testimonio compulsado, el testimonio de transcripción literal, el testimonio de copia literal. Eso significa que el día que expulsen del Código Notariado o de la Ley de Notariado como nueva ley, que ya no exista la transcripción literal de una escritura, pues la palabra protocolo seguirá utilizándola, pero su significado etimológico se perdería, porque ya no va a haber colium ni colatio. Proto sí, ¿verdad? Primero en línea toda la vida, pero colium o colatio, comparación o cotejo ya no va a haber. ¿Por qué? Porque una escritura que ya solo se pueda extender testimonio con fotocopia, ¿qué vamos a cotejar si la fotocopia dice, y nosotros lo decimos, la fotocopia es auténtica por haber sido reproducida directamente de su original? Y una fotocopia no puede ser alterada en el momento que se haga. Entonces, ¿para qué vamos a cotejar? Si yo tomo este papel, este protocolo, si le saco fotocopia a toda la escritura, ¿qué vamos a decir que cotejamos, que comparamos? Nada. Simplemente vamos a decir que se extiende mediante 7 hojas de papel de fotocopia más la presente. Y ahí estamos diciendo que es el testimonio. Por eso vuelvo a repetirles, el día que ya no se hagan los testimonios a través de copia compulsada, de copia transcrita, de copia literal, pues estas dos palabras etimológicamente hablando, comparar o cotejar, ya no existen. Piensen ustedes, de los años 60, 65, 70, por ahí, hablemos del 50, el Código Notariado salió a la vida en el año 1946, pues ahí no existían fotocopias. Entonces solamente se podían transcribir, solamente se podía, el testimonio era transcribir la escritura, copiarla literalmente y decir, debidamente confrontada con su original, con pulso, número, sello y firma. Ahora cambia. Lo que alguna vez adicionaron, ahora se va a quedar única y exclusivamente, como lo es, las fotocopias. Porque la forma de transcribir, ya les dije a ustedes, la utilizan los fraudulentos, la utilizan para decir, se encuentran firmas, sello y firma del notario, y no sabemos si realmente hasta existe realmente la hoja de papel sellado especial para fotocopias. ¿Sí? Eso es entonces, les explico los antecedentes y etimológicamente hablando qué es protocolo, ¿verdad? Protos, primero en línea, colo con colatio, comparación o cotejo. Aquí terminaría entonces, compañeros, con el tema de la etimología. Y luego venimos con la definición. Si buscamos una definición, yo siempre les he dicho, y cuando empezamos a hablar de notariado, les decía yo, miren, el código notariado con muy poca fortuna, nos da definiciones
buenas de lo que es cada una de las instituciones que se contienen en el Código Notariado, que les decía también, la mayoría de artículos son de derecho sustantivo. Nos dan la forma práctica de las formalidades, cómo hacer las escrituras, cómo cumplir con las formalidades. Entonces, no nos da mucho del tema de derecho sustantivo, más que todo son temas de derecho adjetivo. Pero creo que el protocolo sí nos lo define correctamente y nos lo dice que es el protocolo. Y entonces voy a decirles que esto es el protocolo. Esta es una hoja de papel sellado de protocolo, que cuando yo compro mis 50 hojas, me regalan 5 hojas como comisión. Cuando salgo de la SAT con mis 55 hojas, ahí no llevo colección ordenada de escrituras matrices ni de actas de protocolización. Ahí llevo simplemente 55 hojas de papel sellado especial para protocolos. Cuando yo ya termine en el año de hacer todas mis escrituras que coleccioné durante todo un año, ya puedo, compañeros, decir, afirmar, asegurar, aseverar de que tengo en mis manos el protocolo, porque esto sí es protocolo, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, dice el artículo 8. Lean el artículo 8 entonces, yo lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Así que esta es la definición. Aquí les queda a ustedes contenida la definición. Lean el artículo 8 y ahí pueden dar ustedes una definición para mí muy correcta, muy acertada de lo que es el registro notarial o protocolo. Déjenme ver. Compulsado, es compulsado, sí, compulsado o transcrito es lo que dice el artículo 67, ¿verdad? Leamos rápidamente el 67, dice: los testimonios serán compulsados por el notario autorizante y por el funcionario que tenga el protocolo en su poder. Los testimonios también podrán extenderse, dice, mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. Este es el tema de la transcripción. Dice copias impresas en papel sellado. Como no existe papel sellado, se hacen en papel bond. Pero esto es, dice, podrán completarse. ¿Qué dice completarse? Es porque ustedes copian toda la escritura y dicen, se encuentran firmas de los otorgantes. Ante mí, firma del notario, y ustedes ya completaron su escritura para extender el testimonio compulsado. Y la literal B dice, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado. Ya no hay papel sellado, es una hoja de papel. Por eso, compañeros, así es lo que establecía la ley, ¿verdad? Ahora dice, porque algunas escrituras que hicieron en el registro no va a la copia en la redacción del escritor noticia, sino de forma compulsada en papel de menor valor. Eso ya no existe, Diego. En hojas de papel de menor valor ya no existen. Hojas de papel sellado, a menos de la que usted haya visto, la ley dice cuando se modificó y se suprimió la hoja de papel sellado especial de protocolo y la hoja de papel sellado para extenderlo, ya no existen hojas. Posiblemente, y la misma ley dice que mientras existan podrán ser utilizadas. Si un notario tenía demasiadas hojas de 50 centavos o que es lo que se le tributa ahora un testimonio especial, pues las puede seguir utilizando, pero hace tanto tiempo que ya no fabrican papel sellado que definitivamente no, ¿verdad? Eso definitivamente no existe. Lo que sí es cierto, Diego, es que algunas escrituras que se inscriben en el registro no va la copia de la reproducción de la escritura matriz, o sea, lo que usted me está diciendo que no va fotocopia, y eso es correcto. Este es un testimonio de una escritura pública
se los acerco, es de fotocopia del protocolo. Si ustedes miran, aquí está este número, pues son el número fiscal, el número de registro. Esto lo encuentran ustedes aquí. Esta es una escritura pública que se fotocopió. Lo que tienen aquí, si ustedes miran, pues están las firmas de los, si ustedes lo ven, están las firmas de los otorgantes, está la palabra ante mí, está mi firma, y luego pues yo ya hago el testimonio de la escritura pública, lo estoy haciendo. Aquí va el pago de los impuestos por medio de estampillas fiscales y la razón del registro de la propiedad, donde se encuentra inscrita en la escritura pública a favor del comprador. Este es el sistema de fotocopias. Y aquí tengo una escritura pública por el sistema de compulsado. Si ustedes se dan cuenta aquí y logran ver algo, pues no tiene su sello, no tiene la numeración, no tiene nada de la hoja, precisamente porque esta escritura, si ustedes se dan cuenta, no está fotocopiada. Esta es una escritura, por supuesto yo la fotocopié para explicárselas, pero esta escritura comienza número 939 en la ciudad de Guatemala, los 27 días de noviembre de 1992. Jorge Mario Álvarez Quirós, notario. Se copia la escritura, si ustedes miran, toda la escritura está copiada. Y entonces, miren la importancia de esto. En esta escritura no se van a mirar ni sello ni firma de los otorgantes, solamente mi firma y sello, porque al final de la misma estoy diciendo de la siguiente manera: copié toda la escritura y al final digo, están las firmas de todos los otorgantes ante mí, firma ilegible del notario Jorge Mario Álvarez Quirós, y comienzo. Es primer testimonio de la escritura pública. Ese es el tema de lo que decía Diego Lazo. Esa es la transcripción. Y cabalmente, ¿verdad? Lo que decía la compañera, no sé si es compañero Contri Caris. Yo he visto algunas transcripciones que dicen se encuentran firmas ilegibles. Pues precisamente esta lo dice. Se encuentran firmas ilegibles de todos los otorgantes. Y aquí únicamente la firmo yo. Por eso les digo que los que hacen fraude, imagínense ustedes, el notario dice se encuentran firmas y de repente ni siquiera existe la escritura. Simplemente la están haciendo por hacerla y por hacer un fraude, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que yo les vuelvo a repetir que mientras se hagan así, yo les comento, el registro de la propiedad tiene ya por política y por seguridad registral, cuando se llevan escrituras públicas, porque me han comentado que tienen la lista de algunos notarios que frecuentemente pues tienen que estarle pidiendo protocolo, cuando llegan escrituras solo transcritas, compulsadas, copiadas y no están las firmas de los otorgantes, muchas veces si tienen duda llaman al notario y le piden que lleve el original, que lleve su escritura matriz, o sea, que el notario llegue con su protocolo y diga, mire, esta es la escritura que yo compulsé. Entonces la cotejan, la comparan, y una vez cotejada, ahí están las firmas. Aquí en el original, pues por supuesto, ¿verdad? Tienen que estar las firmas de esta manera, tienen que estar las firmas así, que se encuentran ahí las firmas, y entonces lo corroboran y ya le ponen supervisado, revisado, registrado, y entonces ya pueden proceder a la inscripción que corresponde. Los instrumentos públicos que van fuera del protocolo no forman parte de la petición de protocolo. No. Definitivamente, José Huarcas, recuérdese que hicimos nosotros la separación, ¿verdad?, entre escrituras, ¿verdad?, protocolares e instrumentos extraprotocolares. Entonces las actas notariales, las legalizaciones de firma y legalizaciones de fotocopias de documentos, esos no son protocolares, esos son extraprotocolares. Protocolares, solo lo que dice el 8, ¿verdad? Escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Bien. Pero al hacer eso, por supuesto, Country, ¿verdad? Eso definitivamente lo que usted dice así es,
Yo creo que por ese pequeño grupúsculo de notarios que han hecho de su título una patente de comercio y que hace mucho daño a la sociedad, ¿verdad? Y que pone en riesgo y en peligro la seguridad jurídica, pues por supuesto que va a ir pendiendo la fe pública, ¿verdad? La atropella, va en menoscabo de la fe pública, pero definitivamente hay momentos en que debe de protegerse, ¿verdad? De alguna manera. Ustedes lo saben, en migración legalizaba uno la firma del padre de que para que pudiera salir del país un hijo, y entonces si iba la firma legalizada, pues al principio no había problema. Ya después pedían que la persona que legalizaba tenía que llevar la cédula, en esa época, la cédula de vecindad en original del padre o de la madre que estaba dando la autorización. Entonces la fe pública del notario, decir que se identifica con la cédula de vecindad, venía pues, realmente, como usted dice, ¿verdad?, que va en contra de la fe pública, pero así se hacía, ¿verdad? Eso se violenta la fe pública, lesiona la fe pública, por supuesto. Pero ahora todavía está peor, ¿verdad? Cuando ya no aceptan cartas con firmas legalizadas, sino que única y exclusivamente mandato especial para que pueda obtenerse el pasaporte a su hijo menor de edad, inscrito en el registro de poderes, y con ese mandato ya se puede. ¿Por qué razón? Porque ya, digamos, falsificar o legalizar una firma pues era un poco más fácil para estos fraudulentos que hacer un mandato. Necesitan de protocolo, necesitan de llevarlo a la inscripción registral, y eso lógicamente de alguna manera va poniendo obstáculos. Pero lo que dice usted es correcto, ¿verdad? Nos violentan la fe pública. Y yo me quedaría, Emerson, con lo que usted dice al final, en palabras sencillas, el original. Primero en línea significa que lo que está escrito aquí es por primera vez que se está poniendo la declaración de voluntad de mi cliente, don Carlos Humberto Cepeda Indalecio. Eso es lo que dice la ley. Por primera vez, por eso dice primero en línea. En la legislación argentina hay un tema que se llama, el protocolo le llaman cabeza de folio. Pero el tema ahí es que el notario está obligado, y dice la ley, está obligado a iniciar todas sus escrituras en cabeza de folio. Significa que siempre tiene que empezar en la línea 1 del protocolo. Termine donde termine, él inicia en cabeza de folio, ¿sí? A nosotros nos dice la ley, ya lo vamos a leer, dice en la primera línea del pliego inicial, dice. Ahorita vamos a ver la apertura. Pero eso es lo que usted dice correctamente, Emerson, es el original. Por eso se llama escritura matriz. En las imprentas eso dicen, vamos a hacer la matriz de lo que tenemos que imprimir, porque de la matriz van a obtener cuantas copias sean necesarias. Por eso le llamamos escritura matriz. Más corriente y comúnmente le denominamos escritura pública, ¿sí? Bueno. Y Diego Lazo, en la última pregunta, dice, es una escritura compulsada, no es necesario que firmen los otorgantes. El testimonio no, ¿verdad? En ninguno de los casos, ni en fotocopia ni en compulsado es necesario que firmen los otorgantes, porque los otorgantes tuvieron que haber firmado en la escritura matriz, en la escritura, como decía Emerson, ¿verdad?, en la original. Aquí están las firmas de los otorgantes, ¿verdad? Firma del notario. Aquí están las firmas. Entonces, en una fotocopia, pues no hay necesidad de decir que se encuentran firmas, porque las firmas en la fotocopia van a salir las 3, 4, 5, 6 firmas de todos los otorgantes. Ahora, en el compulsado, tal y como usted pregunta, Diego, ¿verdad?, en el compulsado no van a firmar los otorgantes, ni en el fotocopiado, porque la original ya tiene las firmas de ellos. Si no, imaginemos un caso fatídico. La escritura pública la hacemos hoy. Hoy por la noche, bueno, él firmó, ya hice la escritura de compraventa, ya firmaron el comprador y el vendedor. A las 6 de la tarde me despido de los dos, se va cada quien por su cuenta, por su lado, y el vendedor en un accidente de tránsito fallece hoy a las 11 de la noche.
Estamos hablando de un tema hipotético y fatídico. Él muere a las 11 de la noche. Pero él afirmó, la certeza, la seguridad jurídica quedó plasmada mediante su forma gráfica de aceptación mediante la firma. Ahí ya no tenemos problema. Imagínense que necesitáramos en los testimonios las firmas de ellos. Un testimonio del año 1990, ir a buscar a la persona primero si la encontramos. Y lo más seguro es que si tenía unos 50 años de edad, en el año 90, ya para esta época ya había fallecido. Eso no es necesario, ¿verdad? Una vez firmada la escritura matriz, podemos obtener cuantas copias querramos, ya sea compulsado o por el sistema de fotocopias. Ahí va a estar la escritura con las firmas de los otorgantes. Ya no es necesario ninguna firma. Bien. Luego tenemos, me voy a ir al contenido antes de la apertura porque es sencillo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? El contenido del protocolo también nos lo da el artículo 8 del Código Notariado, que dice: el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿Cuál es el contenido del protocolo? Solo tenemos que agregarle, primero, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma. Por consiguiente, ya solo tenemos que agregarle, por favor, si lo ponen como contenido, ¿verdad? Escritura, ¿cuál es el contenido? Si les preguntan, ¿cuál es el contenido del protocolo? Pues entonces tenemos que decir, ¿verdad? Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y razón de cierre, el índice y los atestados. Esos son los otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Artículo 12, apertura del protocolo, ¿sí? Y razón de cierre del protocolo. Artículo 15, el índice del protocolo y los atestados que los vamos a tener también, si no estoy mal, en el artículo 18. Atestados, artículo 17, el Código Notariado. Entonces, vuelvo a repetir: escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, la razón de cierre, el índice y los atestados. Eso es el contenido del protocolo. Y por último, me voy a la apertura del protocolo. ¿Cómo se abre el protocolo? Pregunté un día en clase. Yo sé, ¿verdad? Por supuesto que siempre tenemos en clase a algunos alumnos ¿qué les gusta? Pues abrir el protocolo, es así, ¿verdad, licenciado? Y abrir el protocolo. Y yo creo que a pensarlo, pues no estaba, o digamos la manera gráfica, el ejemplo que él hizo, cómo lo graficó, ¿verdad? O cómo lo ejemplificó, pues no estaba tan mal. ¿Cómo se abre el protocolo? Pues el protocolo se abre así, ¿verdad? Abriendo las dos pastas y mirando por dentro. Bueno, pero mi comentario es simplemente, digamos, como decirles a ustedes que yo determino que cómo se abre el protocolo, la apertura del protocolo, pues yo lo determino, lo digo y lo explico de esta manera. ¿Cómo se abre el protocolo? Pues yo le digo que hay una forma administrativa de abrir el protocolo y una forma documental de abrir el protocolo, ¿verdad? Eso es lo que razón de cierre dije el 12, pero ya les voy a explicar que ahí está la apertura. Entonces, la apertura del protocolo, yo siempre, y digo esto en clase, si quieren tomen nota, porque es la forma en que yo puedo corroborar quiénes vienen a clases y quiénes no. Y el día del examen yo me doy cuenta con estas preguntas, pero miren, yo les digo
ustedes, ¿cómo se abre el protocolo? Yo digo, pues administrativamente, el artículo 11 del Código de Notariado, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura del protocolo. Los fondos que se recauden por especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación del protocolo. Por favor, lean este artículo, estudien este artículo, porque ya les dije, solo 4 puntos voy a examinar en el final. El 8, el 9, el 10 y el 11. Y voy a examinar más del punto 11, porque hay más preguntas, pero me interesa sobremanera que estudien ustedes lo relativo al protocolo. ¿Sí? Estoy pensando tal vez el próximo semestre, si primeramente Dios me permite estar con ustedes, pues dejarles un trabajo de unos 8 puntos y que su segundo examen parcial tenga un valor de 32 puntos. Pero eso lo vamos a platicar primeramente Dios el otro semestre, y también algunos temas que quiero comentarles a ustedes el día lunes. Entonces, por favor, dice, los notarios pagarán, estudien el 11, los notarios pagarán en la tesorería judicial 50 quetzales por aperturar el protocolo. Esa es la apertura, para mí se abre administrativamente, pagando 50 quetzales. Les comento, hace mucho tiempo se pagaban 56, hasta que el Ministerio de Finanzas, la asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas, emitió un dictamen para mí muy acertado de que el Archivo General de Protocolos no era una institución como agente recaudador del impuesto del valor agregado. Por consiguiente ya no pudo cobrar los 6 quetzales, que era el 12% de los 50. Eso es solo suposición mía, yo lo creo así. Y lo digo así, pero puede ser que no, ¿verdad? Yo estoy equivocado. La situación es que mediante un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el formulario que se llena con el cual se paga la apertura del protocolo tiene un valor de 5 quetzales. Entonces uno paga sus 5 quetzales por el formulario y los 50 quetzales de apertura del protocolo, que hacen un total de 55 quetzales. Había un problema, y de ahí esa es la apertura administrativa, ¿verdad? Y luego el artículo 12 del Código de Notariado, que tiene el fundamento. El artículo 11 tiene el fundamento de la apertura administrativa. Y el artículo 12 tiene el fundamento de la apertura documental. Dice el 12, ¿verdad? El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Ahí, si ustedes están viendo, ¿verdad? Si ustedes lo miran, dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. Esa es la apertura documental. Mientras el notario no haga una escritura, documentalmente hablando, no ha abierto el protocolo, porque el protocolo se abre con la primera escritura. ¿Sí? Esa es cómo se va a abrir. Yo decía que antes se podía pagar la apertura del protocolo hasta el 2 de enero de cada año. Y créanme, compañeros, Leslie, por favor, Leslie, caballeros, no, el pago por apertura del protocolo son 50 quetzales de acuerdo al artículo 11 del Código Notariado. Si yo preguntara o les dijera en selección múltiple, ¿sí? Por pago de apertura de protocolo, el notario, de acuerdo al artículo, en la opción correcta encontrará cuánto deberá pagar el notario por apertura de protocolo: 50 quetzales, 40 quetzales, 55 quetzales, 70 quetzales. Ninguna de las opciones es correcta. El notario no debe pagar por apertura de protocolo. La correcta es 50 quetzales, porque lo dice el artículo 11. Esos 5 quetzales es por el formulario de apertura, pero por abrir el protocolo administrativamente son 50 quetzales. Que yo pague 55 quetzales por apertura del protocolo es porque tengo que pagar un formulario. Pero
Solo pensemos, y estoy hablando así exageradamente, si me voy en Uber y me cobra 25 quetzales por ir allá, voy a decir, bueno, entonces por abrir mi protocolo gasté 5 del formulario, 20 del Uber y 50 de la apertura. No, por apertura del protocolo, 50 quetzales. Si en el examen les preguntara, por apertura del protocolo, juntamente con el formulario que usted debe llenar, ¿cuánto paga por ambas situaciones o por ambas circunstancias? Ahí sí incluiría esos 5 quetzales. Pero si es apertura del protocolo, por favor, Leslie, única y exclusivamente 50 quetzales. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les decía que antes se podía pagar el protocolo los 50 quetzales hasta el día 2 de enero de cada año. Y después venía el cuestionamiento, las preguntas fantasmas, ¿verdad? Que a uno cuando se va a meter a privado, dicen que el fulano tal pregunta pregunta el otro, pregunta aquí, pregunta allá. Y a uno le meten en la cabeza tantas cosas que lo mejor es no poner atención. Pero decían que una de las preguntas era en notariado, mire, ¿usted qué hace si el día 1 de enero le solicitan que fraccione una escritura, pero no ha pagado su apertura del protocolo porque lo puede pagar hasta el 2 de enero? Miren, compañeros, o sea, son situaciones que sinceramente yo les digo, de manera práctica la podemos resolver, ¿verdad? Muy prácticamente. Pero de manera legal yo creo que no hay respuesta. Si no se podía pagar y usted está obligado a escriturar hasta que haya pagado su apertura de protocolo, lo que estaba pasando es que el 1 de enero no podía escriturar, definitivamente, al tenor de la literalidad de la norma y de la ley. No se podía pagar, no podía aperturar. Ahora, prácticamente, si de manera práctica usted le contesta a un profesor lo que yo estoy pensando como profesional, no como catedrático, ¿sí? Pues definitivamente, ¿verdad, compañeros? Eso no se puede, eso sería ilegal. Y yo no podría decirles, ni quedarme aquí en medio, ni venirme de aquí para hablarles como profesional, ni venirme aquí para hablarles como catedrático. No podría. Sino que simple y sencillamente, si el 1 de enero no he pagado, no puedo hacer escritura. Ahora, me preguntarán, ¿qué haría, digamos, prácticamente, o qué se haría prácticamente si quiero resolver mi problema? Pues sencillamente, pues dos cosas. Si la persona quiere un mandato y se va el 2 de enero de Guatemala, pues me corro mucho riesgo de hacerlo el 2 de enero, ¿verdad? Pero si se va a ir si se va hasta el 3 o 4 de enero, pues lo hago con fecha 2 de enero y hago la escritura. Le estoy hablando, por favor, no estoy diciendo que eso se haga, lo estoy diciendo cómo resolverlo de forma práctica, no legal ni académicamente hablando. Solo les estoy diciendo eso, porque era lo que platicábamos cuando estábamos estudiando qué decir. Pero si usted le contesta eso a un profesor, lo más seguro es de decirle, mire, usted lo que está cometiendo es falsedad, mejor levántese y ya perdió su examen. Esa es la respuesta. O decir, bueno, la hago con fecha 31 de diciembre porque no he cerrado mi protocolo, lo hago con 31 de diciembre porque tengo pagado todo el año 2023 y hasta el 24. Compañeros, eso se resolvió muy sencillo. La Corte Suprema de Justicia pues determinó que el 1 de enero, por esa celeridad que ahora hay con los procesos notariales, esa digamos, el va y viene de negocios, de contratos, de la celeridad que nosotros necesitamos con los procesos notariales, vino muy correctamente la Corte Suprema y a partir del 20 de diciembre del año anterior usted puede pagar su apertura de protocolo. Entonces puede ir 20, 21, 22, 23 de los días hábiles finales al año y usted puede ir a pagar su protocolo en el 1 de enero. A las 6 de la mañana, usted desvelado, acabándose de acostar, y le van a hablar para que haga un mandato porque la persona se da en emergencia ese mismo día fuera de Guatemala. Hace su escritura pública de mandato y el día martes lo manda a inscribir. El día martes, el día 2 de enero lo manda a inscribir, si es día hábil, y usted ya tiene su mandato listo. Eso es lo que correcta y legalmente debe hacerse, ¿verdad? Estoy hablando de la apertura de protocolos. Eso es con respecto a la apertura. Voy a adelantarme porque no me han hecho la pregunta, pero sí lo hicieron, ¿verdad?
Si ustedes se dan cuenta y si oyeron y escucharon lo que les dije, dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. ¿Por qué dice pliego? Debería decir hoja inicial. Antes el protocolo era así, venían pegadas las dos hojas y por eso le llamaban pliegos. Este era un pliego, eran dos hojas. Era un folder, digamos, que lo que constituían dos hojas de papel de protocolo. Como se hacía el papel en máquina mecánica o eléctrica, pues nosotros poníamos, o yo ya no utilicé pliegos, pero yo me recuerdo que mi jefe, mi notario todavía utilizó, el que era notario utilizó pliegos y se insertaba el pliego así en la hoja, en la máquina, después se le daba vuelta así como un folder y se escribía aquí, después era aquí, era un problema. De hecho, los notarios ya empezaron por las máquinas eléctricas, el rodillo no agarraba bien las dos hojas, entonces los notarios empezaron a cortar las hojas y dejarlas solamente así. Cuando ya se enteraron de que de hecho lo estaban haciendo los notarios, pues el Ministerio de Finanzas en esa época todavía no estaba en la SAT, pues acertadamente lo que hizo es que ya no existían los pliegos, sino que en lugar de 25 pliegos que vendían antes, que eran 50 hojas, pues ahora se venden por lotes de 50 hojas, ya separadas. Y también en las impresoras venía el papel sellado un poquito más grande, no cabían en las impresoras, los notarios empezaron a mandar a las imprentas a recortar, a rasurar 1 milímetro de la hoja para que cupieran en las impresoras. Se enteró también el Ministerio de Finanzas y entonces pues a través de un acuerdo, esa fue la SAT, a través de un acuerdo del directorio de la SAT, pues se mandó a que la fabricación del papel sellado en el reglamento, pues se mandó a hacer 1 milímetro más pequeño. La hoja de papel es una hoja de papel, se le llama Lech, así se llama la hoja de papel que utilizan para hacer el protocolo, y así resolvieron prácticamente el tema de esto del protocolo, ¿verdad? De cómo se utiliza el protocolo. Compañeros, me voy a quedar hasta aquí. Ahorita a las 8:15 tengo el primer examen extemporáneo que me tengo que pasar a una compañera, así que aquí terminamos la clase. Me quedo exactamente igual que con la otra sección. Comenzamos el día lunes con ambas secciones, con el tema de las formalidades, luego seguimos el cierre y todo lo que nos corresponde acerca del protocolo. Muchísimas gracias, compañeros, por estar en clase, por quedarse aquí. 74 alumnos, pues creo que llegamos a los 80, así que nuevamente muchas gracias a ustedes que están aquí atentos, que están en la clase y que me demuestran que creo que ustedes van a ser los notarios de la clase. Muchísimas gracias, buenas noches y bendiciones.